Hola a todos, nosotras somos Erika Alejandra Pino Rabe, Angie Natalia Reyes Ibáñez, Laura Michelle García Martínez y quien les habla, Laura Valentina Arango Torres. Somos estudiantes del programa de Psicología Virtual de la Fundación Universitaria del Área Andina y el día de hoy vamos a hablar de la corteza cerebral, específicamente de las áreas de Brodmann en el telencéfalo para la materia neuroanatomía funcional. Vamos a empezar con los planos anatómicos del cerebro, los cuales son referencias espaciales que se usan para el estudio de tejidos o movimientos del cuerpo. Entonces, por una parte tenemos el plano horizontal, también denominado plano transversal o axial, que es aquel que divide la parte superior de la inferior de la cabeza. Entonces vamos a imaginar nuestra cabecita como una cuchilla que atraviesa desde la parte posterior hasta la parte anterior, pasando por nuestras orejas y dividiendo lo superior de lo inferior. Aquí tenemos una imagen de este corte transversal u horizontal. Para continuar, tenemos el plano coronal, también denominado plano frontal, y es aquel que nos divide la parte anterior de la parte posterior de la cabeza. Entonces, nuevamente vamos a imaginar nuestra cabecita y vamos a pensar como una cuchilla que atraviesa de una oreja a la otra, separando lo ventral de lo dorsal o lo anterior de lo posterior. Para esto, aquí tenemos una imagen de ese corte frontal o coronal. Y para finalizar con los planos anatómicos, tenemos el plano sagital, que es aquel que nos divide el lado izquierdo del derecho. Entonces, nuevamente imaginamos nuestra cabeza como una cuchilla que nos atraviesa desde la parte posterior hasta la parte anterior y que pasa por la mitad de nuestros ojos, por nuestra nariz y hasta el mentón. Aquí tenemos una imagen de nuestro corte sagital y a través de este corte sagital es que también vamos a poder observar las áreas de Brodmann. Las áreas de Brodmann, vamos a empezar por las que están ubicadas en el lóbulo frontal, que son el área motora, que está comprendido por las áreas 4, 6 y 8 y se encuentran inmediatamente anteriores a la cisura de Rolando o cisura central. Anterior a esta zona motora tenemos el área de Broca, comprendido por las áreas 44 y 45, y también tenemos la corteza prefrontal, comprendido por las áreas 9, 10 y 46. Esta también se le llama la parte dorsolateral. Entonces, vamos a iniciar con la zona motora. El área 4, denominada área motora primaria, que se encuentra inmediatamente anterior a la cisura central, es la que controla los movimientos voluntarios contralaterales del cuerpo. Es decir, que si por ejemplo yo muevo los grupos musculares, por ejemplo, de mi brazo derecho, el área que se está activando es la del hemisferio izquierdo. También tenemos el área 6, denominada área premotora o área motora secundaria, que es la que se encarga de la coordinación fina de los movimientos y de la programación de los mismos. Es decir, de la realización de movimientos más pequeños y precisos. Y también se le denomina como el área de las ganas de ejecutar el movimiento. Eso quiere decir que es la que genera el impulso, la que incita a moverse ante determinados estímulos visuales o auditivos. Y también para finalizar el área motora tenemos el área 8 de Brodmann, que es el área motora ocular y regula los movimientos voluntarios de los ojos. Ahora vamos a continuar con el área de Broca,
que comprende las áreas 44 y 45 de Brodmann y cuya función es comprender y generar el lenguaje, tanto lo hablado como lo escrito. Esto quiere decir que gracias a estas áreas podemos hablar, podemos entender lo que nos dicen, podemos escribir y podemos leer. Entonces vamos a imaginar que tenemos otra persona, por ejemplo, un cantante, y este cantante presenta hipertensión, por esto sufre un accidente cerebrovascular y posterior a este accidente resulta que puede entender lo que le dicen los demás, incluso puede organizar las ideas que quiere decir en su cabeza, pero no puede ni verbalizar lo que quiere decir ni escribirlo. Esto se da o se denomina una afasia de expresión o afasia de Broca que afecta las áreas 44 y 45 de Brodmann y produce lo que ya he mencionado, es decir, que la persona no puede verbalizar lo que quiere decir y también a menudo produce agrafia, que es la pérdida de la capacidad de escribir e incluso la pérdida de la lectura oral. Bien, ahora vamos a hablar de la corteza prefrontal, constituida por las áreas 9, 10 y 46 de Brodmann, las cuales se encargan de albergar los procesos cognitivos más complejos. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, el pensamiento, el razonamiento, la toma de decisiones, la voluntad, la organización de las tareas y la organización del tiempo. Y específicamente el área 46 se encarga de la capacidad de atención. Además, esta área 46 también está vinculada a la memoria del trabajo, que quiere decir que cuando nosotros hemos repetido muchas veces una tarea, esta se convierte casi que en algo automático para el cerebro, es decir, algo que la persona podría realizar sin necesidad de prestar tanta atención a esta tarea. En este caso, queremos recordar que anteriormente se hacían las lobectomías frontales a las personas que ya estaban en estados terminales o estados emocionales obsesivos con un dolor intratable y se les hacía la lobectomía, es decir, que se les sacaba el lóbulo frontal del cerebro con el fin no de que no sufrieran el dolor, porque el dolor de igual forma iba a permanecer, sino de modo que la persona ya no le prestase atención a ese dolor o de cierta forma no le importara o no se preocupara por eso. Por lo tanto, en esos casos no habría sufrimiento. Pero el caso que queremos que se imaginen es el de una persona que sufrió un accidente, por ejemplo, que un cuchillo le atravesó desde el maxilar inferior hasta el lóbulo frontal, afectando el área dorsolateral del lóbulo frontal. Entonces, esta persona pudo recuperarse, pero resulta que con el tiempo se fue notando que ya no podía planear acciones o tomar decisiones para conseguir un objetivo, es decir, que no estaba recibiendo esos impulsos que lo ayudaban a tomar decisiones para corregir sus acciones y alcanzar sus metas. También perdió la capacidad de mantener y guardar la información a corto plazo, lo que denominamos la memoria de trabajo. También tiene dificultades para ordenar los acontecimientos en el tiempo, es decir, que puede almacenar la información, pero tiene dificultades para recuperarla y expresarla. También presenta una reducción en la fluidez verbal y no verbal,
Esto no se hace tan evidente como en las afasias de expresión o afasia de Broca, pero sí se hace evidente en los test porque son personas que tienen poco vocabulario y no presentan tanto esa fluidez tanto en lo oral como en la escritura. Y además de eso, algo muy importante es que se ve como apático, lento, no presta atención, se ve desmotivado, carece de curiosidad. Entonces, en este caso, hubo un daño en la corteza prefrontal, las áreas 9, 10 y 46 de Brodmann. Y el caso más conocido de este tipo de lesión, que llamamos el síndrome frontal dorsolateral o síndrome disejecutivo, ya que estas son las funciones ejecutivas, es el caso de Phineas Gage. La región parietotemporo-occipital comprende el área somatosensorial primaria, que se localiza por detrás de la cisura central, área 312 de Brodmann. La estimulación de esta región produce sensaciones táctiles y de comezón en zonas específicas del cuerpo, pero también puede evocar una respuesta motora, ya que hay una superposición de las áreas motoras y somatosensoriales. De hecho, las vías corticoespinal y corticobulbar contienen un porcentaje importante de fibras que provienen de esta región, lo cual ha llevado a proponer la existencia de una banda sensorio-motriz que abarcaría las circunvoluciones precentrales y postcentrales. El núcleo ventral posterior del tálamo es el sitio principal de las aferencias a esta región somatosensorial. La representación sensorial de las diferentes partes del cuerpo en esta región es a lo que se le conoce con el nombre de homúnculo. La mitad contralateral del cuerpo se representa en forma invertida. La región de la faringe, lengua y maxilares se representan en la parte más ventral del área somestésica, seguida por la cara, mano, brazo, tronco y muslo. El área para el resto de la pierna y perineo está en la extensión de la corteza somestésica en la superficie medial del hemisferio. Las áreas para cada parte en particular del cuerpo están en proporción a la importancia sensorial, de tal forma que la lengua, por ejemplo, tiene una distribución amplia, lo mismo que la mano, mientras que otras regiones, como la espalda y pies, tienen una representación mínima. El lóbulo occipital es uno de los 6 lóbulos principales de cada hemisferio del cerebro, ubicado en la parte del cerebro más cercana a la nuca. El lóbulo occipital comprende la corteza visual, que es una de las zonas de la corteza cerebral a la que llega primero la información proveniente de la retina. La función más importante de la corteza visual es la parte del cerebro que nos permite ver cuando a una persona se le daña esa zona. Le da algo que se llama visión ciega o visión cortical y no puede ver por ese canal. ¿Por qué razón sucede esto? ¿Por qué no puede ver? Porque vienen los rayos de la luz a los ojos, lo cual es una energía electromagnética, y en los ojos tenemos unas neuronas, las cuales se llaman conos y bastones, que reciben los heces de la luz. Los conos permiten que veamos los colores. Tenemos varias cortezas visuales, una de ellas se llama corteza visual primaria, corteza visual secundaria y corteza visual terciaria. La diferencia entre cada uno de ellos es la complejidad de lo que vemos. Bueno, les voy a hablar de la corteza orbitofrontal. Esta corteza es parte del manto arquicortical que proviene de la corteza olfatoria caudal orbital. Se encuentra estrechamente relacionada con el sistema límbico y su función principal es el procesamiento y regulación de emociones y estados afectivos, así como la regulación y el control de la conducta. Además, está involucrada en la detección de cambios de las condiciones ambientales, tanto negativas como positivas, lo que permite realizar ajustes a los patrones de comportamiento en relación a cambios que ocurren de forma rápida y repentina en el ambiente o la situación en el que los sujetos se desenvuelven. También podemos ver que esta corteza, si de pronto tiene alguna lesión,
Es habitual que las lesiones de la corteza orbitofrontal deriven algunas situaciones como la aparición de conductas agresivas, limitaciones en la capacidad de vincularse con otros y tener empatía. Está también la parte de la desvinculación social y desobediencia de las normas sociales, apatía, incapacidad para generar o iniciar o mantener planes y un elevado nivel de desinhibición que incluye dificultades para controlar sus impulsos. También está la parte de adicciones, actividad sexual, alimentación o agresividad, que esto puede llegar a generar grandes problemas y generar un gran síntoma específico que hace referencia a la aparición de estos síntomas por lesión cerebral. Esto también se le puede denominar el síndrome orbitofrontal.